Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Perdóneme, padre, porque he pecado. Mi última confesión fue hace 2 años. Desde entonces he cometido varios pecados, pero ninguno como el que me tiene a maltraer desde hace 4 días. El padre, con leve curiosidad, dirigió una mirada a través de la celosía. Alcanzó a ver a un hombre corpulento, arrodillado frente al confesionario con la cabeza gacha. Sus manos colgaban a ambos lados de su cuerpo. Parecía alguien dispuesto a recibir la plegaria de absolución, o un hachazo en la cabeza. El padre volvió a dirigir la mirada hacia sus propias manos, donde un osario descansaba entre sus dedos. Continúa, hijo, continúa. ¿Por dónde empezar? Creo que sería mejor contarle lo de la muerte de mi esposa. Te escucho. Ella falleció hace unos 15 meses. Ella luchó contra su enfermedad hasta el último momento. Al final, de mi querida Mary solo quedaba un saco de huesos y piel, pero ella seguía luchando. Creo que fue la lucha más conmovedora que vi en mi vida, pero Dios no se apiadó de ella. Falleció el 9 de julio del año 2014, a los 34 años de edad, y una parte de mí, que le voy a contar, murió con ella. Sobre todo, la parte de mí que creía, que pensaba que las cosas que uno vive en esta vida sirven para algo, o que, al menos, tienen un significado. Durante un tiempo lo seguí pensando, hasta que ocurrió lo de hace 4 días atrás. ¿Qué ocurrió? Primero, debería contarle lo de la muerte de Mary, o, mejor dicho, lo que ocurrió después. ¿Y qué ocurrió después? Hubo un funeral, y mucha gente que iba a visitarme, familiares, amigos, personas que hacía años no veía. Trataron de darme consuelo, pero uno no puede encontrar consuelo en las palabras vacías que se les dicen a los deudos. ¿Cómo se supone que puede ayudar una frase como «ya dejó de sufrir»? ¿Qué se supone que quiere decir eso? ¿Que es preferible la muerte al sufrimiento? Si es por eso, entonces ya todos podemos dejarnos morir, porque el sufrimiento forma parte de la vida. Nadie está exento de él. Y no me venga con que son pruebas que Dios nos pone en el camino. Yo sé que no es así. Son simplemente cosas que suceden, como cuando una piedra se desprende de un acantilado. No significa nada. Es solo eso, una piedra que se desprende del acantilado. No tiene sentido buscar significados allí donde no hay nada más que una casualidad. Y entonces, de todas esas personas que vinieron a visitarme durante el velorio, hubo una en especial, una chica, Luciana. Vivía a la vuelta de mi casa. Se notaba que era muy tímida y que le costaba acercarse para ofrecerme su pésame. No era la primera vez que la veía, pero sí la primera que me fijaba en ella. Vestía muy sencillo y su andar era cauto, como si temiera tropezarse con alguien en el camino. Parecía una gacela olfateando el peligro. Se acercó por fin y me dijo algo así como que Dios acogería a Mary en su seno. Textuales palabras. Fue ahí que caí en la cuenta. Debí haberme dado cuenta antes, por su forma de vestir pacata y su mirada huidiza. Luciana era testigo de Jehová. Yo no tengo mucha simpatía por las religiones, pero la de los testigos es una de las que más rechazo me da. No sé si habrá leído usted, padre, alguno de esos folletos que dejan en las puertas de las casas. Realmente son patéticos. La forma en que consideran a la mujer, poco más que figurita de porcelana que debe quedarse en la casa para cuidar a los hijos. Los hombres no deben estudiar en las universidades, porque corren el peligro de caer en soberbia ante los ojos de Dios, y qué sé yo cuántas tonterías más. Eso en cuanto a la ideología. Porque con respecto al fanatismo, son únicos. No hay nadie más cerrado, ciego, fanático y obtuso que un testigo de Jehová.
Discutir de religión con uno de ellos es una completa pérdida de tiempo. Es embarcarse en una discusión que nunca tendrá final, pero tampoco principio. En fin, la vi a esa chica y me di cuenta de que era testigo de Jehová, y una lucecita de malicia se despertó en mí, porque esa fue otra consecuencia de la muerte de Mary, que yo me volví un ser indigno. Había mucho rencor acumulado en mi alma. Quería que a todos les fuera tan mal como a mí, que todo el mundo se sintiera tan solo como yo. Y al ver a esa chica angelical, de mirada tan ingenua y pura, que aún no había sido tocada por el mal del mundo, no pude resistirlo. No hay peor cosa para un miserable que ver a un ser lleno de luz caminando a su encuentro con los brazos abiertos. Créame, Padre, esa es la peor ofensa que en ese momento de mi vida podían hacerme. Así que lo hice. Comencé mi plan para corromper a la chica. La invité a hablar a mi casa. Le dije que yo había perdido la fe y que ella era la única que podía devolvérmela, a través de sus mensajes y sus revistas de colores. Qué excusa barata, ¿no? Y sin embargo, ella lo creyó de pies a cabeza. Gustosa, quizá pensando que cumplía una misión evangelizadora, comenzó a leerme la Biblia y me hablaba de la palabra de Jesús, de los apóstoles, del mensaje que dejaba Dios en cada milagro del mundo. Y yo fingía interesarme en sus falaces argumentos, pero en el medio dejaba caer ideas que la incomodaban. Por ejemplo, citaba el famoso acertijo de Epicuro, aquel que sostiene la imposibilidad de un Dios a través de la simple existencia del mal. O comenzaba a torcerle las preguntas hasta llevarla hasta un punto en que solo obtenía un azorado silencio de su parte. Ella al final se recomponía y regresaba a su zona segura, pero yo sé que meditaba en mis palabras durante la noche, dando vueltas sobre la cama y preguntándose cómo era que yo la había confundido con tanta facilidad. Podía ver cómo su fe tambaleaba día tras día, como un árbol de raíces demasiado superficiales hostigado por un viento poderoso. Yo, por mi parte, me sentía dichoso. Por primera vez desde la muerte de Mary, sentía una especie de oscuro regocijo que se me clavaba en el corazón y me hacía desear más. Hasta que un día, sucedió algo que nunca preví, porque yo solo deseaba quitarle la fe, ¿entiende? Mi plan no iba más allá de ver cómo su alma se marchitaba y quedaba tan negra y devastada como la mía. Pero entonces comencé a percibirlo. Dije anteriormente que nunca lo preví, y es cierto, pero también debí haberlo imaginado, porque son cosas que suceden a diario. Y es que el mal ejerce una influencia poderosa sobre la gente bondadosa, pero débil. Y eso fue lo que le ocurrió a la pobre Luciana. Ella comenzó, lenta pero inevitablemente, a enamorarse de mí. Creo que fue ahí donde debí interrumpir el proceso de corrupción, hacerme a un lado antes de que fuera demasiado tarde. Pero es que Luciana era tan débil, tan dulce, tan tentadora. No pude resistirme. Fingí que su amor se correspondía, y durante los primeros días de diciembre del año anterior decidimos casarnos. De más está decir que la verdadera pesadilla de Luciana comenzó allí. Yo, incapaz ya de contenerme, investido en mi papel de marido contenedor y omnipotente, me dediqué a humillarla de todas las maneras posibles. Ella resistió con verdadero estoicismo y me ofreció la mejilla siempre que pudo, pero era evidente que yo estaba acabando con ella. Enflaqueció de manera notoria y su piel se volvió translúcida, como la de una medusa. Dejó de rezar por las noches y lentamente, casi de forma imperceptible, fue entregándose a mi paciente oscuridad. Le dije que los testigos de Jehová son cerrados y fanáticos. Son tan cerrados que discutir con ellos es como discutir con un muro de piedra. Pero a veces también reaccionan. Supongo que lo hacen cuando ya no tienen remedio. Una especie de último y desesperado recurso. Aún me pregunto de qué parte de su ser Luciana sacó las fuerzas necesarias para alzarse ante mí y darme aquel veneno en la comida.
Eso fue hace 4 días atrás. O 5. No importa. Lo que importa es que yo me comí ese veneno disfrazado, desde la primera hasta la última miga, y los retorcijones empezaron a la noche. Mi cuerpo se dobló en 2 y expulsó una sorprendente cantidad de sangre. Pedí ayuda a Luciana, pero ella se había hincado para rezar, quizá por última vez. Sentí que me faltaba la respiración y entonces... Bueno, ahora estoy aquí, ¿no? ¿Qué pasó con Luciana? No lo sé. ¿Cómo no lo sabe? ¿Cómo puede no saberlo? ¿Usted cree en la efectividad del sacramento de la reconciliación, Padre? Es decir, si yo realmente me arrepiento de mis pecados, ¿mi alma estará a salvo del infierno? Veo que ahora sí cree en Dios. No respondió a mi pregunta. ¿Lo cree o no? Claro que lo creo. De lo contrario, no estaría aquí, escuchándolo. Se supone que usted debe otorgarme una penitencia y luego la absolución, ¿verdad? Exacto. Pero de nada sirve si usted no realiza la contrición, el arrepentimiento real del alma. Créame que estoy totalmente arrepentido de lo que he hecho, Padre. Yo le diría que rece el Padre Nuestro, durante todo el día, cada vez que tenga un rato libre. Que lo haga durante una semana, un mes, un año si es necesario. Y pida perdón a Luciana por todo lo que ha hecho. Si logra hacer esto desde su corazón, entonces logrará acercarse a la misericordia de Dios. Lo haré, Padre, juro que lo haré. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Ve con Dios, hijo, y no olvides lo que te dije. No, Padre. El padre volvió a mirar a través de la celosía. El tipo seguía allí, arrodillado. Su cabeza seguía gacha y las manos en la misma posición que antes. Y no había algo que salía de su cabeza. Algo parecido al humo. Hijo, sucede algo malo. Ya puedes retirarte si quieres. No funciona. ¿Qué cosa no funciona? La absolución. Vienen a buscarme. ¿Quiénes? Aquellos que moran en el sitio de donde escapé. El Cid. ¿De qué sitio estás hablando? El tipo de repente alzó la cabeza. Su boca se encontraba abierta, y de ella salía humo y fuego. Sus ojos eran 2 círculos oscuros enmarcados por lágrimas de sangre. Alzó un brazo en dirección al padre, y comenzó a temblar y a sacudirse. Su cuerpo se dobló hacia atrás y se sintió el crujido de las vértebras al superar el ángulo de torsión permitido por la naturaleza. El hombre comenzó a gritar. «El veneno funcionó. Estoy muerto, padre. Escapé del infierno para tratar de salvar mi alma con la confesión, pero no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona?» Las luces del recinto sagrado se apagaron. Comenzó a escucharse una risa, la risa más enloquecida que el padre había escuchado jamás, y gruñidos, y voces que susurraban obscenidades en la completa oscuridad. El padre salió del confesionario y entonces sintió que unas manos le rozaban la mejilla, jugaban con su sotana, fingían apretarle el cuello. Se hizo atrás de un salto, y las velas del altar se encendieron con un chispazo. En la penumbra del atrio, vio que unas sombras deformadas se movían entre los bancos del púlpito, y alguien que gritaba y trataba de escapar. Con manos temblorosas, el padre apretó el rosario y preguntó quién se encontraba allí. Unas voces le respondieron con aullidos y risas burlonas. «No se atrevan a irrumpir en la casa de Dios», vociferó el padre apretando aún más el rosario. «No se atrevan». Las luces volvieron a encenderse. En la iglesia no había nadie, a excepción del sacerdote, que temblando se acercó al lugar donde el pecador había intentado su desesperada reconciliación. Tampoco allí halló a nadie, a excepción de una marca de fuego, perfectamente cilíndrica, que parecía haber carcomido la madera del piso y se adentraba hacia una profunda, imposible oscuridad. Probablemente estoy violando la ley al escribir esto. Por supuesto que a un sacerdote no se le permite contar nada de lo que se dijo en confesión,
pero creo que este hombre es una excepción. Necesito decírselo a alguien. Alguien. Ya hacía bastantes años que era sacerdote y me había acostumbrado al trabajo. Entonces, cuando un hombre entró en la iglesia y fue directo al confesionario, no me sorprendió en absoluto. No se presentó, pero eso tampoco era inusual. Algunas personas preferían el anonimato total cuando confesaban sus pecados. No pude verlo correctamente. Llevaba un suéter gris y la capucha le llegaba hasta el rostro, oscureciendo todos sus rasgos. Aún así, no pensé mucho en eso. Simplemente me uní a él en la cabina como se suponía que debía hacer y lo saludé con las mismas palabras que ya había dicho innumerables veces. Al principio permaneció en silencio. Le di un poco de tiempo porque pensé que simplemente no sabía cómo empezar, pero después de varios minutos le pregunté qué quería confesar. Pasaron unos segundos más y luego habló. Me dijo que había ido al bosque, y lo dijo en un tono como si yo ya debería haberlo sabido. Eso fue todo. No dio más detalles, como si eso ya contara como pecado. Entonces pensé que era un cazador que pedía perdón por las vidas de los animales que había matado. Tal vez había sido su primera cacería, y el peso de las vidas inocentes pesaba sobre él. Le pedí que continuara. Me habló de un pequeño claro, donde el pasto es más verde que en el resto del bosque, y de la pequeña cabaña que se encontraba en dicho claro. Luego volvió a quedarse en silencio. Le pregunté por qué consideraba esto un pecado. Eso lo hizo reír por un segundo, y el sonido me puso la piel de gallina. Fue una risa fea y maníaca. No explicó su razonamiento, simplemente se levantó y se fue. Todo esto me sorprendió, claro, pero asumí que había sido alguna broma extraña. De cualquier manera, estaba seguro de que nunca volvería a ver al extraño hombre. Estaba equivocado, por supuesto. Llegó a la iglesia al día siguiente y caminó directamente hacia el confesionario una vez más, esperando que yo lo siguiera. Por supuesto, lo hice. Ese era mi trabajo, y también esperaba que aclarara algunas cosas. Había pensado mucho en su confesión anterior. Solo dijo que últimamente apenas dormía. Le respondí que yo también sufría de insomnio, y le pregunté una vez más por qué lo consideraba un pecado. Él volvió a reír. Quería arrancarme la piel. Había otra persona que visitaba la iglesia con frecuencia, fuera de los servicios del domingo. Una joven que siempre se sentaba en una de las primeras filas y oraba un rato en silencio. A veces hablábamos un poco, y ella era muy educada. Me gustaba. Cuando vino la siguiente vez, me contó que se sentía vigilada en su propia casa y que allí ya no se sentía segura. Ella oró para que ese terrible sentimiento desapareciera, y yo me tomé el tiempo para orar por su seguridad. El hombre extraño pasaba todos los días y siempre decía una o dos frases como máximo. Ninguna de ellas era pecado. Después de solo 3 días, empezó a repetirse, a hablar otra vez del bosque y de su insomnio. Siempre las mismas cosas, como un disco rayado. Incluso la redacción era la misma. El primer cambio se produjo al día siguiente de mi conversación con la joven, quien al principio permaneció en silencio. Le pregunté si la conocía, solo porque tenía un mal presentimiento sobre él. Él rió. Me mordí el labio hasta sangrar. Ese día no dijo una palabra. El hombre era una mala noticia y lo sabía. Sus visitas duraban ya más de una semana y todavía no había visto su rostro. Siempre usaba esa capucha y cada vez iba directo a la cabina. A veces solo lo veía por el rabillo del ojo. No hubo ningún patrón en su llegada. Intenté entrar tarde o temprano, pero no hizo ninguna diferencia. Él vino unos minutos después de que yo llegara. Parecía saber cuándo tenía que llegar a recibirme. Después de su extraña reacción a mi pregunta, me preocupé aún más por la joven. Saber que un bicho raro como él estaba ahí afuera hizo que mi insomnio empeorara aún más. Me quedé despierto en mi cama pensando en ella. Cuando no pude soportarlo más,
conduje hasta su casa porque sentí que lo mínimo que podía hacer era bendecir su apartamento. Esperaba que la hiciera sentir mejor. Ella al principio se resistía a dejarme entrar, la pobre, completamente paranoica por algo que ni siquiera sabía si era real. Ella nunca había visto a nadie, me había dicho antes, pero había tenido la sensación más intensa de ser observada. Le expliqué mis intenciones, y finalmente ella se hizo a un lado y me dejó entrar al apartamento. Ella apreció lo que iba a hacer, me dijo. De hecho, se sentiría más segura si alguien bendecía la casa. Entonces al menos podría estar segura de que Dios velaría por ella. Tenía la intención de comenzar donde la sensación era peor, su habitación. Tenía una sola ventana que daba hacia el patio trasero, y cuando estaba solo en esa habitación y miraba hacia afuera, lo vi parado allí. Me miró, aunque su rostro estaba oculto bajo la capucha de su suéter gris, y permanecía perfectamente quieto. Nos quedamos así durante varios segundos. Empezó a reír. La ventana estaba cerrada, pero el sonido era tan fuerte como si estuviera a mi lado. Me rasqué la piel violentamente. La joven irrumpió en la habitación y me gritó que me fuera. Intenté preguntarle si conocía al hombre, pero no me dejó decir una sola palabra. Solo me gritó que debía salir de su apartamento y no volver nunca más. Ella lloró y básicamente me empujó afuera. Le dije que llamara a la policía. Casi me cierra la puerta en la cara. Ella llamó a la policía. Al parecer encontraron al sospechoso y lo interrogaron, pero parecía perfectamente cuerdo y no era probable que acechara a alguien. Así que abandonaron el caso nuevamente. Después de todo, no había pruebas. El hombre vino a la iglesia como siempre, pero después de que intervino la policía, la monotonía de sus confesiones cambió. Recuerdo sus palabras claramente. «No intentes encerrarme, padre». Siseó y su voz era fría, cruel y muy enojada. «He estado encerrado durante demasiado tiempo». La joven ya no vino a la iglesia. Las monótonas confesiones del hombre continuaron. Todos los días como un reloj. El bosque y su insomnio, contados siempre con las mismas palabras. Intenté atraparlo un par de veces, salir de la cabina al mismo tiempo que él, solo para verle la cara al menos. Él siempre se había ido cuando yo salía. Después de unos días, decidí visitar el claro que el hombre siempre mencionaba. De hecho, el césped era más verde alrededor de la pequeña cabaña, y mientras caminaba hacia el edificio, tuve la sensación más intensa. El hedor a descomposición flotaba en el aire. Estaba a punto de tocar el pomo de la puerta cuando un intenso vértigo me golpeó. Debí haberme desmayado en ese punto, porque lo siguiente que supe fue que estaba sentado en el confesionario, con el hombre extraño al otro lado. Me preguntó cuándo había dormido por última vez. No tuve respuesta y él se rió, y me pasé las uñas por la cara hasta sangrar. El insomnio pasó factura. Me desmayé por cortos periodos de tiempo. Un día después, me encontré arrodillado frente al altar, con el cáliz dorado con vino tinto en mis manos, y no podía recordar cómo llegué allí. Pero recordé que tenía la intención de orar por la joven, y lo hice. Luego llevé el cáliz a mis labios y bebí. El vino supo mal. Estaba muy consciente del sabor metálico que debía pertenecer al cáliz, y me pregunté si se estaba oxidando, pero mis oraciones no sirvieron de nada. Otro miembro de la iglesia me dijo que la joven había desaparecido. Sabía que estaba muerta y sabía dónde estaba enterrada, pero no tenía ni una sola prueba y no quería levantar sospechas sobre mí, así que nunca llamé a la policía. Dios juzgaría al hombre extraño, me dije. No pudo escapar de su castigo. El día después de enterarme de la desaparición de la mujer, el hombre extraño ya me estaba esperando en la cabina cuando llegué. No había ninguna pista visible de que estuviera allí, pero estaba seguro de ello. Y aunque podría haberme dado la vuelta y regresar a casa, lo que probablemente debería haber hecho, me resigné a mi destino y entré a la cabina. Esta vez habló sin dudarlo,
y estas palabras ya están grabadas en mi mente. ¿Quieres confesar tus pecados, padre?, preguntó y sonó engreído y de alguna manera satisfecho. Me quedé en silencio, sin saber qué esperaba que dijera. No estaba consciente de ningún pecado que hubiera cometido últimamente, ninguno que al menos le interesara. En lugar de eso, quería preguntarle por qué nuestros roles se subvirtieron repentinamente, pero él empezó a reírse y traté de arrancarme la cara con las uñas otra vez. Unos días después, conocí a otra mujer en la iglesia. La había visto en casi todos los servicios. Nunca habíamos hablado antes, pero ella siempre sonreía cortésmente. Ella se quedó atrás después del último servicio y me preguntó si estaba bien. Aparentemente ella estaba preocupada por los profundos y sangrientos rasguños en mi cara, pero no pude decirle la verdad, así que no dije nada en absoluto. Ella fue realmente amable. Me dijo que no tenía que decírselo, pero que ella siempre estaba ahí para hablar si yo quería. Todavía tengo que aceptar la oferta. La situación con el extraño no cambió. Me esperaba todos los días cuando entraba a la iglesia y cada vez me hacía la misma pregunta. ¿Quieres confesar tus pecados, padre? Nunca respondí. Él siempre se reía y yo me rascaba la cara hasta que uno de nosotros se cansaba y se iba. Ya llevamos 6 semanas así. Ya no sé qué hacer. No recuerdo la última vez que dormí. La risa del extraño hombre resuena en mi cabeza en cualquier momento. Mi piel es un desastre desgarrado hasta el punto que tengo problemas para sacar la sangre de mi ropa. Uno de mis suéteres favoritos ya está arruinado. Sé que no debería entrar al confesionario. Debería dejar de hablar con él, pero no puedo. Lo intenté y siempre terminaba en esa cabina, desgarrándome la piel mientras él se reía. Tal vez debería simplemente confesar mis pecados, si supiera lo que quiere oír. Dejaré de escribir aquí. Quizás alguien pueda decirme cómo deshacerme de él. Hasta entonces, tengo asuntos más importantes de los que ocuparme. El próximo servicio es pronto y se nos acabó el vino. Necesito ir a buscar más.